Bueno, vamos a dar la bienvenida a dos destacados dirigentes latinoamericanos de la Red Latinoamericana y Caribeña de Justicia Fiscal. Ellos son Rodolfo Bejarano y Adrián Falco. Vamos a ver, primero vamos a ver qué es eso de la Red Latinoamericana. Eso suena bonito, lo de la justicia fiscal. A cualquiera de nosotros nos atrae mucho ese tema. Díganos entonces, ¿qué es lo que... Primero, Bejarano es argentino-peruano y Falco es argentino, vienen del Cono Sur. Díganos, ¿qué es lo que la justicia fiscal y la red? Bueno, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe es una red de 27 organizaciones que tiene presencia en 15 países. Trabajamos básicamente con el concepto de justicia fiscal. Esto significa un sistema fiscal justo, equitativo, que realmente sirva a las naciones para poder generar su propio desarrollo, no depender de la deuda, no depender de recetas de otros organismos. Es una lucha permanente y constante porque ustedes saben que la fiscalidad internacional, el mundo ha cambiado muchísimo y las reglas nacionales a veces tienen que chocarse de frente con la fiscalidad internacional. Pero en este trabajo estamos con el Centro Montalvo aquí en Dominicana, que es la organización que es miembro de la red. Bueno, tenemos una agenda de trabajo bastante amplia en términos de fiscalidad internacional y por supuesto apuntalando a las organizaciones socias de la región en temas fiscales, tributarios y demás. Y eso porque ustedes, luce que ustedes son enemigos del endeudamiento, porque hablaste del endeudamiento como una cosa negativa. ¿Por qué el endeudamiento es negativo para ustedes? Sí. Otros dicen que no se crece sin crédito. Deuda, sin comprarse. Claro, el tema es que el endeudamiento en sí no es malo, ¿no? El asunto es para qué uno se endeuda, ¿no? Si la deuda simplemente uno la adquiere para cubrir huecos que se han generado, huecos Para fiscales, cubrir déficits fiscales. Por una mala administración o sobregasto o haber dado demasiadas concesiones a ciertos sectores para que no paguen impuestos, por ejemplo, ahí es donde se genera el problema, porque viene el endeudamiento, tienes que pagar esa deuda, pero para pagar eso también tienes que seguir endeudándote a veces y se genera un círculo vicioso que es el, digamos, el que Por aquí lo genera conocemos las bien, crisis, ese ¿no? círculo, Las sí. crisis que ya hemos conocido en muchos países en la región. Pero ustedes hablan de no obedecer a las recetas que normalmente hacen los organismos multilaterales que se le imponen a nuestros países. Pero eso ¿cómo se puede lograr eso? Porque es bastante difícil. Quienes han intentado, al final sucumben. En el caso de Venezuela, miren la situación en que está y cómo sufre ese pueblo, justo Sí. porque se le agotaron las fuentes de financiamiento, Nosotros ponemos el foco en la cuestión fiscal justamente porque vemos que es la bolsa de recursos más importante de los que dispone un país para poder generar su propio desarrollo. En el caso de Dominicana, les doy un ejemplo claro. Dominicana invirtió en 2016 en educación 2 puntos del producto, de su Producto Interno en educación. Cuatro, se supone, cuatro. Ese es el dato que yo tengo desde la campaña latinoamericana. 3-4 ya. Bueno, para el mismo año la evasión fiscal en Dominicana de empresas transnacionales fue de 2 puntos de producto. O sea, podrían duplicar la inversión en educación si aplicasen, no las recetas del fondo, si aplicasen sus propias recetas de control, de evaluación de empresas transnacionales, de empresas mineras, verificar las exenciones impositivas. Digamos, ¿qué está pasando en todo ese entramado fiscal que tiene Dominicana? E identificar cuáles son los canales por donde ese dinero se está yendo. Exenciones, digamos, proyectos que necesitan ciertos beneficios para instalarse en los países. Todo eso tiene que ser revisado a nivel nacional para después determinar cuáles son los canales a través de los cuales ese dinero fluye de los países hacia otras regiones, sobre todo la red de guaridas Se fiscales. dice que en América Latina la tasa fiscal es muy baja con relación a otras regiones y a países desarrollados. ¿Qué piensan sobre eso? Aquí inclusive se está discutiendo esto. Aquí se dice que todavía los impuestos son muy pocos. Sí, pero ahí el foco se pone en la población, ¿no? No se pagan impuestos, el ciudadano dice, tengo que pagar más impuestos para tener mejor educación, y no se trata de eso. El pueblo ya hace un esfuerzo suficiente
desde hace muchísimos años en Dominicana y en toda la región para alcanzar una mejor calidad de vida. El esfuerzo no lo tiene que hacer el pueblo, el esfuerzo lo tienen que hacer las empresas transnacionales. Son los gobiernos los que tienen que poner el foco en regular esos mecanismos. Porque es muchísimo el dinero que se evade, que se elude. Las empresas transnacionales tienen planificaciones fiscales muy agresivas para generar esto. Y como tienen impacto global, pueden manejar los países con distintos acuerdos, tratados, van elaborando una arquitectura fiscal que les permite sacar el dinero de los países sin tener acceso los fiscos a esa información y terminan obviamente en guaridas fiscales, en paraísos fiscales. Pero ustedes que son ambos argentinos, medio argentinos, sí, peruano y argentino completo, justo en Argentina hay serios problemas fiscales en este momento y otra vez el gobierno recurre al Fondo Monetario Internacional, pero el gobierno alega que heredó una situación difícil de un gobierno socialdemócrata. Lo que nosotros entendemos es que la crisis fiscal que está atravesando la Argentina es una crisis que tiene que ver con medidas de gobierno que apuntaron a beneficiar a ciertos sectores de la economía en detrimento de otros. Cuando uno quita las retenciones al agro, cuando uno quita las retenciones a las mineras, cuando uno lleva la tasa de impuesto a las ganancias del 35, empieza a bajarla gradualmente, está claramente focalizando su política en ciertos sectores. Cuando ese dinero ya el Estado no lo recauda más, tiene que conseguir dinero de otro lugar. Y es el pueblo o es el fondo. Nunca son los grandes empresarios. O es el pueblo el que paga los platos rotos y si el pueblo no puede pagarlos porque está empobrecido, entonces vamos al fondo. Nos endeudamos, como decía Rodolfo, no sabemos muy bien para qué, no hay un control claro de para qué nos endeudamos. Y lo peor de todo es que lo que nosotros estimamos es que ese endeudamiento es para cubrir ese déficit que finalmente requiere, obviamente, para darlo vuelta, de una política fuerte en términos de cobrarle a los que más tienen. Bueno, los diagnósticos están ahí, el problema es cómo lo vamos a resolver. Aquí hay también una gran injusticia fiscal y se diagnostica una estructura impositiva muy fuerte. Cuando aquí hablamos, por ejemplo, de una tasa, de una presión fiscal del 14%, estamos diciendo un dato, pero ignoramos que hay una gran cantidad de servicios que no se le dan a la población y hay que pagarlo. Aquí hay que tener una cisterna de agua. Todo sí, el que se respeta tiene que comprar agua embotellada porque el agua que se sirve a través de las llaves públicas, la mitad de la población todavía no tiene llave dentro de la casa y la que recibe agua no se puede consumir, hay que comprar el agua también. Hay que tener una planta eléctrica o un acumulador de energía en la casa. Hay que tener, hasta hace poco la inversión en educación era tan baja que nadie que se respetara mandaba a su hijo que pudiera pagar algo, no lo mandaba a un colegio privado, entonces había que pagar la educación privada. La salud pública, tenemos un sistema de seguridad, pero hay que pagar un copago. Entonces, al fin de cuentas, si uno le saca cuenta de la presión fiscal, yo preferiría pagar el 25% de presión fiscal, pero que me dieran todos los servicios. Justamente ese es uno de los, ese es un problema que vemos y que relativiza todas las estadísticas, ¿no? Sí, es que ahí está el asunto en hacer ese vínculo entre la fiscalidad y el tema presupuestario, ¿no? Cuando el gobierno destina recursos a sectores, bueno, que son básicos, la educación, la salud, vivienda, es porque hay una recaudación tributaria detrás, ¿no? Que es lo que generan los ingresos para esos gastos. Pero cuando los ingresos comienzan a escasear, lo que hace primero el gobierno es recortar esos servicios, ¿no? Y eso es lo que se está viendo en muchos países. Tal como acá en República Dominicana, la presión tributaria es muy baja, ¿no? Creo que estamos hablando de que República Dominicana es el segundo con menor presión tributaria en América Latina, ¿no? Cerca del 14%, como bien mencionas, y debajo del promedio de la región, que es 22%, y muy por debajo de la OCDE, por ejemplo, ¿no? Los países de la OCDE en promedio recaudan el 35% de su Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, estamos hablando que estamos en un nivel demasiado bajo de recaudación
pero además es regresivo, ¿no? Las 2/3 partes de lo que se recauda tiene que ver con los impuestos a los bienes y servicios, ¿no? Y la tercera parte solamente tiene que ver con la recaudación vinculada a la renta y a las utilidades. Entonces estamos hablando de un sistema regresivo en términos tributarios porque se recauda más en base a impuestos indirectos, ¿no? Donde todos pagamos. Donde igual. todo lo que consumimos o compramos está grabado por un impuesto indirecto, el IVA, ¿no? Y en cambio, digamos, los impuestos aplicados a renta y utilidades son muy bajos, ¿no? Por lo que ya mencionaba Adrián, que tiene que ver con exenciones, ¿no? Incentivos tributarios, tiene que ver también con la evasión, ¿no? Y ilusión, o sea, el dinero que se fuga, que se va básicamente por relaciones comerciales entre empresas vinculadas que están dentro del país y comercian con sus empresas, sus propias empresas que están afuera, ¿no? Entonces, todo ese tema tiene que ver con la baja recaudación y al final con el ajuste que tiene que hacerse la gente al cinturón para poder sobrellevar la situación. ¿Ustedes qué hacen como red? Nuestro ¿Para trabajo que esto cambie? como red tiene que ver con poner estos temas en la población, digamos. No son temas de técnicos, no es un tema de especialistas, es un tema que nos toca todo el tiempo, porque todo el tiempo pagamos cosas, pagamos impuestos, porque necesitamos, como tú bien dices, servicios de calidad, necesitamos educación de calidad, salud de calidad, vivienda de calidad, tener acceso al agua potable, digo, todas esas cosas se financian con recursos del Estado. Entonces, lo que primero hacemos es bajar el nivel de complejidad del discurso, para que todos podamos entender de qué se trata. Después hay una línea de trabajo que tiene que ver con lo que decíamos recién, control y transparencia de empresas transnacionales, que tiene que ver con el fin de las guaridas fiscales. Hay que terminar con esa red de servicios financieros offshore que sirve de base a toda esta estafa a nivel regional. Bueno, fiscalidad para la inclusión. Eso significa tener un sistema fiscal justo que pueda servirnos a todos y que, como tú bien dices, si yo aporto, quiero que me devuelvan, pero los que más tienen que aportar son los que más tienen. Y obviamente el trabajo que hace la red es articular con otros movimientos sociales de la región, partidos políticos, sindicatos. Estamos con un fuerte trabajo ahora con la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, peleando por mayor financiamiento educativo a través de este argumento de mayor justicia fiscal en la región. Así que ese es el trabajo que venimos desarrollando desde hace ya casi 10 años. Así que seguimos en esa ¿Y línea. cuáles son los frutos que ustedes han podido recoger de esa red? ¿En qué se manifiestan eso? Se manifiesta básicamente primero en los actores con los que trabajamos. Muchos periodistas toman nuestra agenda y tratan de hacer el trabajo a partir de lo que nosotros planteamos. El trabajo con parlamentarios es muy importante para nosotros. Hacemos todos los años un evento con parlamentarios en donde proponemos... Parlamentarios de la región, de la por región. cada país. De cada país y parlamentarios del Parlasur, de la Comunidad Andina de Naciones. El último lo hemos hecho en Buenos Aires el año pasado y es importante porque es como una especie de capacitación también para los funcionarios, saber que esto existe, de qué manera cada uno de los países puede modificar sus normativas, sus leyes para mejorar el sistema fiscal. Eso es fundamental para nosotros y lo mismo con las administraciones tributarias. Hacemos reuniones anuales con las administraciones tributarias de la región para conocer dónde están sus demandas, dónde están sus debilidades y desde sociedad civil poder generar un trabajo articulado que nos permita... ¿Y aquí sortear estas ustedes van a dificultades. tener en estos días algún contacto con legisladores y con autoridades vinculadas a la fiscalidad? En principio sí, teníamos una reunión prevista en el Ministerio de Economía, no sabemos si eso va a suceder finalmente, pero la idea es poder reunirnos con ellos para conversar. De todas maneras, vamos a tener otras actividades. Bueno, el ministro de Economía es un hombre de la sociedad civil que ha participó incluso en representación del sector social en un intento de negociación de un pacto fiscal que se frustró, porque el gobierno prefirió irse de lado y dejar eso, porque le estaba dando mucha brega a atender a los reclamos de la sociedad. Entonces, pero creo que estaba fuera del país ayer o antier todavía.
el ministro de Economía. Bueno, en todo caso esperamos que se abra alguna posibilidad con algún funcionario para poder colocar estos temas. Y no solamente hablar del país, sino también un poco a nivel global que se está haciendo en estos temas, porque la presión, digamos, que se ha venido ejerciendo desde sociedad civil en el trabajo más global, en Naciones Unidas y otros espacios, ha generado, bueno, ciertos cambios, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Como sabemos, la OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo, que integra a los países más ricos en el mundo, son finalmente los que están decidiendo las normas y las reglas globales en términos fiscales, cuando pensamos nosotros que eso debería pasar a Naciones Unidas y formar más bien un ente, ¿no? Un cuerpo dentro de Naciones Unidas en el que participen todos los países y se puedan definir algunos puntos básicos, por lo menos al inicio, de por dónde debería ir la fiscalidad y la tributación en el mundo, ¿no? Además del intento, la posibilidad de reunirse con las autoridades, con alguna autoridad gubernamental, ustedes van a participar en una actividad abierta al público, según tengo entendido, un panel. Un panel, no recuerdo bien en qué universidad, pero vamos a estar ahí. No podemos En la trasladar Universidad hasta Autónoma de Santo Domingo, creo que Sí, en sí. la Facultad de ¿Y Economía. cuántos días van a aguantar ustedes aquí en el país? Vamos a estar hoy, mañana, luego Rodolfo va a Puerto Príncipe a continuar el mismo trabajo, yo voy a La Habana y después hacemos un cierre en Lima, en donde tenemos varias reuniones ahí con la campaña ¿Andan de gira peruana. ustedes? Estamos de Es gira. una gira, sí. Promoviendo la justicia Es fiscal. una gira aparte de una campaña que me gustaría mencionarlo. La campaña se llama Paguen lo Justo. Es una campaña en donde participan diferentes actores y que tiene que ver con lo que decía al principio, de poner estos temas en boca de la gente. Pero supongo que ustedes habrán estado tratando de influir ahora en Colombia y en México, que hay dos elecciones en la puerta tan interesantes y donde hay discusiones muy fuertes. Bueno, en Colombia está la Red de Justicia Tributaria de Colombia, que es un trabajo muy impresionante, muy fuerte ahí en Colombia, sobre todo con el tema de fiscalidad y género, que para nosotros es fundamental. Y sí, claro, estamos también trabajando. En América Latina, bueno, y en parte del mundo, se han ido imponiendo y ganando espacio ideas muy conservadoras. Los grupos más conservadores de la sociedad a nivel internacional propugnan por menos impuestos para los ricos, Claro. porque piensan que eso ayuda a que la economía mejore y a que se generen nuevos empleos. Menos controles para las riquezas y no expansión. ¿Cómo ustedes ven este crecimiento de esa tendencia mientras ustedes siguen predicando casi a mano pelada, como decimos nosotros aquí, por un cambio más a favor de la población? Sí, el contexto es, digamos, un poco adverso ahora, no solo por cómo está planteado el escenario internacional, sino también porque en los países se está generando, digamos, cambios que más bien nos están llevando a un retroceso, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos que seguir levantando la idea de que un sistema o un país no se puede, una economía no se puede seguir sosteniendo sobre la base de impuestos indirectos, ¿no? Que en muchos países ya se está viendo este retroceso de comenzar a subir impuestos al IVA, ¿no? Los impuestos a bienes y servicios, mientras que Aquí por le el otro llamamos lado... INTEVI. ¿Perdón? Al IVA le llamamos INTEVI aquí. Ah, bueno, digamos sí, es el bueno, equivalente, ¿no? La gente lo entiende. Mientras que el impuesto a la renta, las utilidades no son grabadas, el impuesto al patrimonio, en muy pocos países hay ese tipo de impuesto. Entonces, Suele haber, lo que pasa que va bajito, ¿verdad? sí, muy bajo, y que ese muy bajo se puede convertir en cero también gracias a muchos beneficios que pueden haber o las artimañas que los que tienen más plata pueden pagar, digamos, abogados, estudios tributarios, jurídicos para reducir esa carga, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros, bueno, la fuga también de recursos, los flujos financieros ilícitos que tienen que ver no solo con dejar de pagar impuestos, sino también con dinero producto de actividades criminales o la corrupción, ¿no? Bueno, hemos visto en muchos países y República Dominicana ha sufrido también mucho por el tema de Odebrecht, ¿no? Los grandes actos de corrupción de esta empresa. Está muy relacionado también a cómo las empresas actúan
y cómo utilizan los centros financieros offshore para sus actividades, ¿no? Lícitas, pero también para pagos de sobornos, ¿no? Entonces, digamos que todo este esquema financiero, tributario global, más bien contribuye a que el dinero siga saliendo de los pobres para irse digamos, para sectores más ricos, y las desigualdades se van incrementando en la región, ¿no? Seguimos siendo la región más desigual en el mundo. Pero ustedes, los objetivos de esta red se enfrentan a una realidad que ahora mismo, así como hace una década teníamos un auge de gobiernos de izquierda o centro izquierda, con una concepción más equitativa de la justicia fiscal, ahora mismo lo que hay es un auge de los proyectos de derecha. En Argentina se dividió, las divisiones del peronismo llevaron a Macri, que está ajustando la economía a costa de la masa de la población. En varios lugares, en Venezuela la crisis ya no tiene límites. ¿Y el caso de Brasil? En el caso de Brasil la corrupción fue transnacional y corrompieron fuera del país. Esos eran los proyectos más progresistas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado con la política en la región? Mi mirada sobre eso, bueno, lo que no se tiene que permitir un gobierno progresista es ser corrupto. Digo, puede tener 1000 errores, pero justamente su fortaleza política se basa en la confianza de la población. No los gobiernos de derecha sabemos cómo operan, qué buscan, cuáles son sus objetivos, pero los gobiernos progresistas que surgen del campo popular pueden permitirse cualquier cosa, pero menos ser corruptos. Pero también ahí, digo, a favor de los gobiernos progresistas, me gustaría también poner sobre la mesa la variable de los medios de comunicación y de cómo influyen en la opinión pública. Y como no son, como decía Correa, medios que informen, sino que son medios que actúan en función de intereses privados, e intereses determinados, eso hace como el cóctel mucho peor, ¿no? Entonces, si bien hay una parte de responsabilidad de los gobiernos, la derecha no tiene una sola cara, sino que tiene varias. En el caso de Venezuela es clarísimo, en el caso de Ecuador también, bueno, en Argentina también. Los medios de comunicación tienen una fuerza muy impresionante sobre la opinión pública. Los grandes diarios de tirada nacional ponen una noticia en plana y después... Pero que siempre ha sido así, eso es un problema viejo. Pero aún así en esos países hubo un auge de izquierda y ahora hay un auge de derecha. Es decir, lo hubo cuando ya esos grupos eran dominantes en la comunicación. La comunicación es dominada de décadas. En los años 80 fue el gran debate sobre, ¿cómo se llamó? El nuevo orden comunicativo, como había un debate sobre un nuevo orden económico. Hoy se habla de los golpes blandos, ¿no? En otra y época como eran quiera, las dictaduras militares sangrientas, ¿qué es lo que ha cambiado? No es eso siempre existió y hubo un auge hacia la izquierda, ahora hay un auge hacia la derecha, algo que pasó. Yo creo que los actos de corrupción tienen que ver con eso. Tienen que ver mucho con eso. El caso de Ecuador y de Bolivia no han sido unos fracasos. Yo creo que hay que diferenciarlo de Venezuela y de Brasil por el fracaso de la corrupción tan grande. O el de Nicaragua, que tiene ahora la población en la calle. Sí, el foco en la corrupción puesta obviamente en la clase política, porque digo, si hay un político que cobra un soborno, hay un empresario que lo brinda o que lo paga. Digo, y siempre se pone de un lado del mostrador la cámara y no del otro lado. Lo que contaba Rodo recién respecto de si uno ve la torta a nivel mundial de los flujos financieros ilícitos que dan vuelta alrededor del mundo y que pagan sobornos y que pagan armas y que... Sí. Pero lo inconcebible era que un gobierno, por ejemplo el de Brasil, se aliara a una multinacional aunque fuera brasileña para amparar, respaldar una serie de operaciones que ahora se han demostrado que eran basadas Lula en corrupción. era un amigo de nosotros. Entonces, estuvo entrevistado en este lo que programa. choca bastante. Claro. Pero Lula vino a este programa. Pero Lula también vino aquí en un avión de Odebrecht y trajo contrataciones y escándalos. Por eso, cuando ustedes decían al principio, bueno, ahora cómo retomamos la línea más progresista de América Latina,
y si es que esta oleaje de derecha va a pasar, va a terminar. Yo creo que vamos a salir fortalecidos de eso. Me parece que hay mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje en esto. El precio que están pagando los pueblos es muy alto. En el caso de Venezuela, la situación económica en Venezuela es muy difícil y uno ve a los venezolanos como andan por el mundo entero, saliendo a buscarse, a ganarse la vida, en la forma en que lo están haciendo. Ya no Eso solo es los de dramático. arriba, ahora aquí están llegando gente de todos los niveles, ya, incluso de abajo. Sí, Sí, claro. Llegan la aquí migración, digamos, por miles. Sí. siempre ha habido migración, ¿no? Tal vez ahora se ve un poco más, hay un poco más de presencia, digamos, de venezolanos. También hay que tomar en cuenta, bueno, Venezuela está pasando ahora por un proceso de bloqueo también, ¿no? Digamos, una medida tomada también en contra del país y tampoco se puede hacer mucho, digamos, cuando hay esto, Bueno. y que afecta, digamos, también a todas las capas, digamos, del país, ¿no? Sí, hay algunas explicaciones que pueden amortiguar un poco la responsabilidad, pero hay una profunda crisis. Se nos acabó el tiempo. Sí, lamentablemente. Hay que agradecerle muchísimo la compañía esta mañana. Muchas Aquí gracias. eso, Bueno, y éxito en su estadía en la República Dominicana. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a Rodolfo Bejarano y a Adrián Falco, dirigentes ambos de la Red Latinoamericana y Caribeña de Justicia Caribeña, Fiscal. por supuesto.